Muy buenas noches, pues vamos a empezar esta nueva emisión de Primer Plano con pues, lo que podemos llamar el destape panista, el destape azul, es decir, la lista de diputados, gobernadores, gente importante dentro del PAN, particularmente cercanos a Felipe Calderón, muchos de ellos, de Ernesto Cordero. Ya sabíamos desde hace mucho tiempo, se había dicho en los corrillos políticos y periodísticos, que Felipe Calderón, su favorito era Ernesto Cordero. Quedaba de todas maneras la pregunta de si finalmente lo iba a apoyar o no. ¿Por qué? Porque Cordero no levanta en las encuestas, es decir, estuvo primero en una secretaría privilegiada, Sedesol, para darte a conocer, para repartir dinero, para recorrer el país con líderes locales, etcétera, y pasó desapercibido completamente. Y en Hacienda, que también desde luego es importante, pues tampoco se le llega a conocer completamente. Entonces muchos decían, bueno, pues a lo mejor Felipe ve que no levanta Cordero y apoyará a alguien más dentro del gabinete, suponemos. Entre los firmantes está Margarita Zavala, está César Nava, está la familia de Muriño, es decir, gente, Max Cortázar, gente cercana a Calderón, y por eso muchos suponen que es una forma de destape que incluso recuerda al viejo prismo para muchos. Otros dicen, no, el PAN suele también para sus contiendas internas, por ejemplo, para dirigencia nacional, que funcionarios, diputados, políticos digan públicamente yo apoyo a fulano sutano. Es cierto, hemos visto ese fenómeno en el PAN. No lo vimos en relación con la candidatura presidencial cuando Fox era presidente, es decir, desde el poder. Entonces sí le da un matiz distinto, pero la diferencia importante en todo caso respecto del PRI, porque muchos dijeron, mira, el destape como en vez de las fuerzas vivas y los sectores, son diputados, gobernadores, etcétera. Bueno, simplemente lo distinto es que los otros aspirantes no dijeron, sí, me declino en favor de el candidato que más oportunidades tiene y nos sumamos. No, aquí todo el mundo dijo, pues será lo que sea, pero el terreno tiene que ser parejo y vamos a luchar porque hay equidad en la contienda interna y el candidato no le decide un voto del presidente, sino los militantes. O sea, no hubo en todo caso ese elemento del viejo prismo de disciplina, declinaciones, cargada de los propios aspirantes, eso no lo hubo, y entonces le mete de todas maneras una dinámica distinta, pero sumamente interesante en el PAN. Ahora, yo creo que hay otra distinción que es importante hacer entre lo que era el destapamiento en el PRI. El destapamiento en el PRI era de un día para otro, de la noche a la mañana, era un destapamiento tipo madruguete. Alguna fuerza social importante, como la de don Fidel Velázquez, decía, este es el bueno, y viene el apoyo de los obreros, y a ese se empezaban a sumar y a todos, y en unas horas iban por el señor secretario, que ni siquiera había pedido licencia, ni empezaba a hacer competencia, lo empezaban a consagrar. Era un destapamiento verdaderamente, sí, salía del sombrero del mago, ¿verdad?, el conejo, y ese era el candidato presidencial, y ya no había ninguna disputa. Aquí estamos hablando de otra cosa, en donde el problema está, a mi juicio, estamos hablando de un grupo de gentes que tiene toda la libertad para apoyar a un candidato. Y a mí lo que me parece mal es la publicación, porque grupos siempre se han hecho en todos los partidos que yo sepa de muchas partes del mundo, de decir, bueno, para una campaña que va a empezar el año entrante, es posible empezar a hacer trabajo, no de difusión, sino de organización interna para ver quién está o con qué apoyos se cuentan y entonces ver si realmente se va o no se va y cosas de este tipo. Eso me parece razonable. Lo que no me parece razonable es la inequidad que se plantea. Y este es un problema que sí se ha planteado en el PAN en diversas ocasiones, porque el presidente del partido y los principales funcionarios públicos que tienen recursos del mismo tipo, públicos, apoyan a uno con el cual se van muchísimos. Aquí la dirigencia del PAN a nivel de Estado, a nivel de poder, 4 gobernadores, alcaldes importantes, diputados, senadores, etcétera, están haciendo un apoyo abierto y publicado, con una difusión que corre en los periódicos. Esto es lo que está mal, porque ahí sí se siembran condiciones de inequidad. El senador Krill ha dicho, creo que un poco ingenuamente, que ha dicho que él va a emparejar el piso.
Yo creo que es imposible, frente a una estructura tan fuerte que controla el presidente de la República, que está de acuerdo con la dirección del partido, es imposible emparejarle el piso. Si esto ya está desde allí, es imposible. A mí me parece... sí, ¿no? ¿Has terminado? No, sí. Bueno, eso me parece que es lo inequitativo. En fin, todos, y la misma carta que tú mencionas, los 134 personajes y las, digamos, el trato que ha recibido por parte del presidente en las últimas fechas, Ernesto Cordero, presentándolo como el orador principal en las reuniones de los delegados de las diferentes secretarías y, en fin, una serie de datos nos permiten cuando menos decir que huele a pinos, ¿no? El destape. Yo quisiera introducir en esta mesa una tesis. Me pareció una torpeza. No el destape, no, me parece una torpeza la forma en la que se hace. Porque creo que no se puede leer más que de dos ópticas, ¿sí? Primero, el PAN busca corregir, ¿sí?, la lentitud con la que ha reaccionado, ¿sí?, vis a vis los otros partidos que ya tienen candidato o candidatos muy bien posicionados con mucho reconocimiento público, ¿sí? Todo el mundo los conoce, Andrés Manuel, a Marcelo Ebrard y a Peña Nieto, ¿sí? Y estos pues ya se habían tardado, llevaban y siguen sin tenerlos y la quieren corregir hace un mes, el 7 de mayo, con una pasarela un poco ridícula en donde aparecen 7 señores y una señora diciendo que quieren, 6 señores y una señora diciendo que sí quieren, ¿no? Entonces no lo podemos ver más que uno, ¿sí?, se quiere emparejar un poco los cartones con los otros partidos, y dos, lo que muestran las encuestas en las últimas fechas es que Santiago Krill y Josefina Vázquez Mota, que no son santo de la devoción del presidente Calderón, siendo que él es el primer panista, iban subiendo en sus preferencias, mientras que su preferido se estancaba. ¿Por qué pienso que es torpe? Uno, porque yo pienso que el primer panista de este país, que es el presidente Calderón, ¿sí?, tenía que haber cuidado 3 cosas. 1, su gobierno; 2, la unidad de su partido; y 3, maximizar los chances de ganar, y me parece que no hace ninguna. Deja al secretario Cordero, mientras sea secretario de Hacienda, que es un puesto eminentemente político, pues él es el que reparte los dineros, y la política más en este país se trata de dineros, ¿no? Nadie le va a creer, lo deja destapado para que todos los adversarios le peguen, ¿sí? Tampoco, mientras no renuncie, no se puede ir a recorrer el país, entonces no va a poder ir a recabar los votos de los panistas, ni tampoco, bueno, cuando venga la otra, ¿sí? Y finalmente no cuidó la unidad tampoco de su partido, porque están los otros, con toda razón, diciendo el piso no está parejo, ¿no? Entonces, chuza. A mí este tema me lleva a la reflexión sobre la calidad. Empezaste tú, José Antonio, diciendo que su candidato, refiriente al candidato de Felipe Calderón, que es Ernesto Cordero, no levanta. Pero ¿quién puede levantar cabeza? ¿Quién tiene, a ojos del público mexicano, del mexicano normal, común y corriente, que no tiene mucho tiempo para fijarse en política, más bien sufre la política, sufre las montón de carencias y problemas del país, ve a la élite política con desdén, pero reconoce a unos o a otros por ahí, a los pocos, a veces por razones no precisamente buenas, pero en este caso de los panistas, yo creo, me atrevo a decir, y por lo que veo en las encuestas, que no reconoce a ninguno. Y entonces me voy a ese famoso artículo de Daniel Cosío Villegas de 1947 de la crisis de México, donde hace su análisis del PAN. Y dice que, bueno, es muy difícil que el PAN llegara al poder, pero bueno, en caso de que llegara, bueno, eso lo dijo hace más de 50 años, bueno, llegó. Dice, no tiene con quién gobernar, no está hecho para las grandes figuras. Son políticos de otra naturaleza, más bien de oposición, desde clase media, derecha, etcétera, pero figuras que entusiasmen, que despierten la imaginación y que tengan carisma. La definición del concepto está difícil, pero la entendemos. Magnetismo, la entendemos. Personal. Alguien que uno dice, caracoles, qué orador. Sí, sí. ¿Qué biografía tiene tan interesante? Se la jugó en tal parte, en tal otra, hizo tales pues hazañas.
Pero en este caso de Ernesto Cordero yo no lo veo ni por nada. Pero ¿a cuál de los panistas? Yo haría, de lo que dices, Lorenzo, haría dos señalamientos. Uno, es cierto que en la política hay muchas funciones, como en un equipo de fútbol. De tal manera que un buen portero, un porterazo de primera, a lo mejor no mete ni un gol si lo pusieras de centro delantero. En la política ocurre algo parecido. Hay legisladores que son muy buenos, pero a lo mejor de funcionarios no, o de encargados de un ejecutivo tampoco. Aquí a lo mejor los especialistas lo dirán, es un buen funcionario, inteligente, yo no lo conozco, pero puede decir, es inteligente, conoce su tema, es un buen funcionario, pero salir a la palestra es algo muy distinto, a la palestra pública. Sí. Se requiere de elementos que no lo vemos en Cordero ni de lejos. Y segundo, tú dices, en el PAN no hay eso, bueno, por no haber estado en el poder, pero aún en el PAN sí hay, si hacemos esta distinción también entre un buen funcionario o incluso alguien que pueda gobernar respecto de alguien que pueda jalar votos. Sí. Bueno, Fox sí jaló votos, no supo gobernar. Calderón logró también, a final de cuentas, muy forzadamente, haya sido como haya sido, pero ganó. Y el gobierno pues está sujeto a todo tipo de evaluaciones y demás. Aquí, por eso decía yo, a lo mejor es buen funcionario, a lo mejor ha manejado más o menos bien la hacienda, etcétera, pero dentro del PAN creo que, pese a tener todos un problema en común, que es cargar con dos gobiernos del PAN que han decepcionado mayoritariamente a la ciudadanía, sí creo que hay gente más atractiva dentro del PAN. En posicionamiento, Krill está muy arriba y luego viene Josefina Vázquez, muy por arriba de Cordero. Y aún dentro del gabinete podría mencionar, por ejemplo, Lujambio me parece que tiene más facilidad de palabra y de debate y presencia que el propio Cordero. Claro, en el PAN se ve muy plano todo, tiene razón Amparo también, con eso termino, en el sentido de que contuvieron tanto, ¿sí? Sobre todo los del gabinete, que nadie los conoce. Pero ahora ya no va a poder ser buen secretario de Hacienda, es lo malo. Un apunte. Yo creo que al PAN oficial, y específicamente al presidente de la República, que lo representa y lo encabeza, etcétera, no le preocupa esto de que no haya levantado. En su propia experiencia, a estas alturas, Felipe Calderón traía el 4% del apoyo, hace 6 años. Dice, eso se corrige cuando ya hay un candidato real, se ven los otros contrincantes y se ve en el país si hay alguno ahí que se le pueda invalidar, que es un peligro para México. Y entonces sube. Aunque Calderón, porque es cierto, Calderón tenía más trayectoria política, de todas maneras, tenía más poder político, había sido secretario de la juventud. No, y tenía grandes simpatías al interior del PAN. Tecnócrata. Esto explica por qué en algún momento, hace poco, el presidente de la República dijo, hay que pensar en un candidato, aunque no sea panista, porque Cordero es funcionario encargado del PAN, de la Fundación Miguel Estrada Iturbide, cuando Felipe Calderón fue el líder de los diputados del PAN. Pero no era panista, no estaba afiliado al PAN. Es muy reciente, es más reciente incluso que los otros que tienen reconocimiento. Con mayor razón. Claro, es que cuando tú citas la encuesta, ya no. Perdón. Bueno. Regresamos en un momento. Bueno, pues seguimos con las cuestiones electorales, pero ahora en unas elecciones más recientes que son las que tendrán lugar el próximo julio en el Estado de México, y nos encontramos con que jueves o viernes pasado el candidato del PRI, que por lo demás no le haría falta hacer mucha campaña, lleva 25 puntos arriba de su más cercano competidor del PRD y 30 puntos arriba que el candidato del PAN. Bueno, pues en un mitin ofreció, sí, aunque usted no lo crea, 27 puestos públicos y 3 autos para aquel comité seccional o distrital, sí, que más votos llevara para él mismo, o sea, para Erubiel Ávila, candidato del PRI al Estado de México. ¿Qué es esto? Además, al día siguiente sale el jefe de campaña a decir, pero esto es natural, es legítimo y es legal. O sea, hasta donde yo encuentro, ¿sí?, no es ninguna de esas 3 cosas. Quizá natural ya lo veamos natural, pero no es ninguna de esas 3 cosas. Decir que te voy a dar un puesto si me consigues un conjunto de votos. Otra cosa es que lo hayamos hecho, pero ya llegar a este cinismo y quererlo esconder como transparencia me parece un exceso. Yo a esto no le llamo transparencia, le llamo compra de votos. Yo a esto no le llamo transparencia, le llamo patrimonialismo. Esto es disponer de los recursos públicos, ¿sí?, para un fin privado, que es que yo llegue al
a la gubernatura del Estado de México. Insisto, me parece torpe, hace rato hablábamos de las torpezas en el PAN, hablemos de esta. ¿Qué falta le hacía a esto? Y encima quererlo justificar. 27 puestos, ¿sí?, que pagamos nosotros 4 y todos ustedes con sus impuestos, se le van a dar a aquel comité que más votos le lleve al señor Erubiel. Realmente me parece un escándalo como práctica política y una sinvergüenzada que además se diga que es natural, legítimo y legal. Pero es algo muy de usos y costumbres. De los usos y costumbres. La cultura política. Cuando un incidente, yo no lo vi, lo vio mi esposa, pero me pareció realmente interesante. ¿Cómo se puede controlar el voto en una casilla siendo el voto secreto? La representante del PRI hace años, una señora a la que conocían muchos de la zona, se ve que la conocían, llegó tempranito, estaba con una lista y cuando entraba alguien la saludaba, le decía doña fulanita, buenos días, ya viene mi hermano, ya viene mi tía, tachaban y se lo mostraban desde lejos. ¿Sí? Luego lo ponían en la urna. Esta señora, a su vez, con esa lista podía, era lo natural, pedir un premio a su partido. El premio podían ser, qué sé yo, placas para taxis. Esa es una. En este caso ya directamente les dicen, te vamos a dar un puesto que será encargado de tal cosa en el gobierno de tal municipio. Pero gánatelo. Hay que reconocerle a Erubiel que nos da toda la razón cuando decimos que el PRI no ha cambiado, que sigue siendo el mismo. Así que desde aquí le agradezco esta confirmación, pero qué desgracia. Yo quisiera es que está relacionado con lo que dice Lorenzo. Efectivamente, todavía, sobre todo en las zonas rurales, sale el elector y muestra a alguien ahí, seguramente el representante del PRI, su voto antes de meterlo a la... En América Latina se ha legislado al respecto para evitarlo y entonces se convierte en delito electoral, lo cual a mí me parece un exceso, porque el pobre campesino que a lo mejor le van a dar ahí un cemento o algo, pero sí podría ser motivo de nulidad. Es decir, los funcionarios del IFE o de la autoridad, en el momento que ven que se presenta... Y lo fotografía... no, pues se anula ahí mismo. A ver, se anula aquí mismo porque enseñaste tu voto. Es secreto. Tú tienes derecho al secreto al voto, pero al mismo tiempo la obligación de que se mantenga secreto. Si tú lo muestras, no te vamos a meter a la cárcel, pero lo podemos anular. Eso se ha propuesto desde hace mucho tiempo acá en México y nadie lo ha tomado para incluirlo en la ley. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque lo hacen más de uno, no solamente el PRI. Y ahora con celulares, además, ¿no? Ahora, una sola cosa más. Aquí yo creo que estamos en la frontera de lo que es lícito y no. Desde luego es una óptica realista, porque en todas las democracias cuando empezaban eran las redes de patronazgo, las redes de clientelismo. Weber lo trata perfectamente cómo sucedía eso en Estados Unidos, en Alemania, en Francia. Hay estudios. Luego va perdiéndose eso, ¿no? Es decir, poco a poco ya es menos la compra del voto y esta movilización corporativa, clientelar. Pero en las etapas iniciales de la democracia electoral, suponiendo que estamos nosotros también apenas con unos... No desde las Cortes de Cádiz que hubo elecciones, sino desde que tenemos un sistema competitivo, es decir, 97 si quieres, 94, en fin. Pero hay una parte que también se hace en todas partes del mundo, aquí a lo mejor sueno como abogado del diablo, y que puede ser lícito, aunque suene mal, como decir, pues mi equipo de campaña, claro que les estoy distribuyendo cargos en el supuesto de que yo llegue. Y entonces son intercambios también de intereses, lo que hay mucho en la democracia. Tú me consigues a tantos gentes, votos X de tal manera, y yo te doy un cargo a futuro. Cosa distinta es usar los recursos públicos hoy, porque eso sí es delito electoral. Pero el decir, mira, si tú me ayudas y me sacas esta zona, pues te vienes a mi gabinete. Eso yo creo que en todos lados. Yo creo que esta decisión, este cálculo y esta defensa que han hecho el candidato del PRI al gobierno del Estado de México y su jefe de campaña, se explica en función de la cultura política de la mayoría de los mexicanos todavía.
Y independientemente de lo que podamos opinar, pequeños grupos críticos así, de que esto es patrimonialismo y usamos nuestros términos, esto es clientelismo, esto es compra de voto, cosas de ese tipo, a ellos realmente esto no les importa y además es marginal. Seguimos siendo una posición marginal. Yo estaba recordando ahora que hablaban de esto, de la primera ENCUP que se hizo, la Encuesta Nacional de Cultura Política. Hay una pregunta en donde si les parece bien a los mexicanos, una muestra grande que hizo el INEGI, muy bien hecha la encuesta, donde les parecía a los mexicanos que se corrompieran los funcionarios públicos, que tomaran dinero para ellos, para sus patrimonios privados, de su función pública. El 59% de los mexicanos que contestó esa encuesta decía... ¿Sí? Lo digo decía, sí, está bien, pero que repartan. Está bien que se mojen, pero que salpiquen, dicho así ya en términos coloquiales del adagio mexicano. Esto es lo mismo que ha pasado. A mí me ha tocado ser candidato de oposición e ir por las plazas, por los mercados, etcétera, y la gente irme diciendo, ¿y qué me va usted a dar? Mire, acaba de venir el candidato del PRI hace 3 horas, pasó por aquí y nos dieron estos boletos para unas rifas, nos van a rifar televisores, nos van a refilar refrigeradores, tal, igual. ¿Usted qué nos va a dar? Oiga, yo quiero hacer buenas leyes. Bueno, me diga eso. No, ¿con qué se va usted a caer? Claro. ¿Cuántos kilos de cemento me va a dar para mi casita? ¿Cuántos, o sea, está basando, a veces nos quedamos en la responsabilidad de los partidos, pero es el cuento de la princesita que se veía al espejo y decía, qué fea cara me estás poniendo. Estos partidos, estos dirigentes, sí, pero es que la cultura política de los mexicanos es una cultura súbdita, que agarra lo que puede en el momento que sea. Incluso hubo un adagio que se lanzó de propaganda en el PAN que decía, tú agarra lo que te den y vota por quien tú quieras después, ¿no? O sea, todo esto es lo que explica esto. Y a nosotros nos puede parecer mal, y a un grupito de entre nuestros televidentes que nos ve, nos puede decir, no, eso está terrible, pero mientras al 60% de la población mexicana le parezca bien, pues van a seguir con eso. Bueno, sí, van a seguir y por eso seguiremos siendo una democracia de medio pelo, como que es lo que somos finalmente, ¿sí? Y yo creo que saca un punto muy interesante José Antonio Crespo cuando se dice, oye, en los equipos de campaña, etcétera, oye, si tú eres efectivo apoyo, y demás, ¿sí? Pues vas a ser mi secretario de tal, ¿sí? O mi subsecretario de tal. Yo eso lo entiendo, en los sistemas parlamentarios uno ya sabe de antemano, ¿sí? Que el primer ministro le dijo a Lorenzo Meyer, oye, vas a ser mi secretario de Educación y tú vas a ser mi secretario de Energía y tú... Eso sí se vale, eso no es lo que vimos ayer, ¿sí? Y además esto creo que es muy distinta a la práctica que ocurre en México y lo que los ofrecimientos de Erubiel el jueves pasado, en donde dice, a ver, no me importa, no, lo de los coches también es una rifa, eso es legal. Pero, a ver, a mí no me importa que el señor sí se dedica a vender tacos, lo voy a hacer mi secretario de Educación. ¿Cómo? No. O sea, tú no puedes hacer, tú no puedes vender de esa manera los puestos públicos, ¿sí? Porque eso es vender un puesto público para quitarle el nombre pomposo que le puse equivocadamente de patrimonialismo. Tienes razón. Es beberiano el asunto, pero además es mejor decirlo así. Sí. Es una compra de votos, no es equiparable a esta práctica que en cualquier democracia, vaya, en cualquier equipo, oye, Lorenzo, si me ayudas a corregir mis exámenes, que estamos dando la clase, sí, yo luego te cubro en otra, sí, todas las personas estamos intercambios de apoyos políticos, pero los dos nos dedicamos a lo mismo, ¿no? Y tenemos los méritos para hacerlo, etcétera. Por eso decía yo que hay una línea ahí fronteriza. ¿De carrera dónde está? En donde una parte claramente ilegítima, ilegal, incluso delito electoral, y hay otras prácticas en donde la democracia sí es un intercambio. Si lo vamos desde una vista un poco más pragmática, menos idealista, pues es intercambio, incluso el voto. El barril del puerco. No, sí, bueno, en Estados Unidos, ¿no? Que se usaba. Pero incluso decir yo voto por no por un idealismo, sino porque de alguna forma se va a traducir en beneficio para mí como ciudadano, para mi colonia, para mi gremio. Entonces, en principio es un intercambio de apoyos políticos a cambio de beneficios, y así está planteada la democracia en términos, digamos, más realistas. Ahora, claro, los límites, es decir, no puedes usar recursos públicos, no puedes hacer la compra directa. Pero la idea, lo que tú señalas, ¿qué tal si le da el puesto de secretario de Educación, porque fue el que pudo llevar más votos? Entonces el que llevó los votos tiene que dar a fuerza.
el puesto, supongamos, teóricamente, llevámoslos al absurdo. El señor que logró más votos, tú eres mi secretario de Educación. Bueno, muy bien, ya tengo. Ahora, a esos que les pedí yo el voto y que los estuve viendo, ¿tengo que pagarles con algo? Claro. Pues entonces ustedes van a ser mis inspectores de mis escuelas y así nos vamos. En la pirámide de la corrupción, en lo que no sirven, no sirve ninguno de ellos para lo que los van a poner. Los van a poner, pero van a ser pagados conforme pensaron, demandaron. Veamos el Baester, ¿no? Digo, ya para un caso más concreto, y digo, todo lo que se le dio a cambio de los votos que fueron determinantes en el resultado. Es otro caso, digamos, de corrupción llevado al extremo político-electoral, sí. Y podemos ir. Claro, es que nuestra política está llena de eso, ¿sí? De favores a cambio de apoyos, pero además ahora sin ambajes. O sea, a mí sí me molesta el cinismo, Pauli, que estamos viendo en declaraciones de ese tipo, ¿no? Por supuesto. Sí, no sé. Porque la idea sería, dices, José Francisco, es que esa es la cultura cívica en la que estamos. De acuerdo, el ENCUP así lo dice, esa es la cultura cívica a la que tenemos que estar combatiendo. Claro. Y los líderes políticos, en particular, como lo dirían los griegos clásicos, están, entre otras cosas, para ser el ejemplo. Y cuando el ejemplo es bueno... Hombre, qué bonito. Bueno, pues nos tenemos que ir ya de este segmento. Quédese con nosotros y en el tercer segmento tenemos otro... Buen tema. Tema interesante. Me trabé. Pues en esta tercera sección de nuestro primer plano vamos a tratar el problema de Michoacán, que tiene una serie de facetas a cual más de complicadas y que reflejan los males del país. Pero empecemos por el principio. Cuando nos enteramos por vía de los medios de información que habían decidido los 3 grandes partidos de este país tener un solo candidato en Michoacán, nada de ponerlo a consideración del votante, es que hay un problema, señalaban, en Michoacán, que es muy agudo, y es el problema del crimen organizado, de la violencia, en una situación de crítica, en una situación extrema, medidas extremas. La política no va a ser como la de todos los días. Aquí vamos a tener un solo candidato, un candidato fuerte, que en el siguiente sexenio tenga el apoyo de todos los partidos y vuelva a poner a Michoacán en una cierta normalidad. Hay una lógica en eso, ¿no? Luego, las reacciones del resto supongo que desde Michoacán y del resto del país dijeron, oigan, no, si tenemos candidatos únicos, ¿qué vamos a hacer como en Colombia? Cuando de antemano sabíamos que un partido, venían las elecciones, ese partido tenía que llevárselas. Y luego en la siguiente elección, el otro partido, porque también había una situación muy difícil de violencia. Y era como mantener la fachada democrática, pero una situación de excepción. Ahora, parece que ese no es el caso, no va a ser así, pero ¿qué nos dice el que lo hayan intentado? A mí me parece que hay, de entrada una pérdida de brújula, pero quiero agregar un cacho de información a lo que estabas diciendo, porque la propuesta surge originalmente de los empresarios y además dicen que esto no tiene nada que ver con el asunto de la violencia, ¿sí? Sino que tiene que ver con, eso es lo que dicen formalmente, y en efecto tienes toda la razón en el análisis que haces, es lo que hay allá atrás, ¿no? La violencia. Pero bueno, yo lo que me pregunto es, esta ocurrencia, como hoy la llamaba algún editorialista, Jesús Silva, es una ocurrencia. Fíjense lo que hace, no solamente anula la democracia, anula la competencia entre partidos, no, deciden un sector que es el sector empresarial y una cúpula partidista, si esto fuera el caso, deciden esos dos sin preguntarle a nadie más, ¿sí? Regresarnos a 1976, en donde todos los mexicanos nada más teníamos un nombre en la boleta. López Portillo. José López Portillo. Podías votar por él o por José López Portillo, ¿no? O sea,
lo que quisieras. De ese tamaño es la propuesta. Yo no entiendo, si queremos avanzar en la democracia, queremos consensos, ¿por qué no se sientan los tres partidos y plantean un eje fundamental que cualquiera de los tres que gane, ¿sí?, gobernará de acuerdo a esos principios éticos, a esos programas, pondrá como prioridad la seguridad? Yo eso lo entiendo bien, es una coalición de gobierno. Aquí pensamos que las coaliciones de gobierno tienen que ser también coaliciones de personas. Yo estoy de acuerdo con esto que planteas, pero valdría la pena aclarar que cuando los tres dirigentes de los partidos principales de México hicieron una propuesta, era una propuesta que dijeron vamos a explorar, el del candidato único. Sí. En cambio sí hicieron una propuesta más firme y de un acuerdo, en principio, de que habría ciertos puntos sobre los cuales acordarían para que ganara el que ganara, esos puntos se respetaran. Yo creo que esa parte es válida. Lo que es verdaderamente grotesco es lo otro. Inmediatamente desde el mismo PRD, Marcelo Ebrard dijo, entonces ya para qué hacemos elecciones, y al día siguiente Zambrano, el presidente del partido, dijo, no vamos a hacer nada de eso. Era una posición de exploración, pero habla de la situación difícil que estamos viviendo para llegar a verdaderas incongruencias todavía peores que no van a arreglar la situación, porque tener un candidato fuerte, frente al problema que hay, pues es ridículo pensar que un candidato que no está apoyado, un candidato fuerte es el que está apoyado por las masas populares, por la ciudadanía en grandes proporciones. Este es un candidato fuerte en cualquier democracia. Que está apoyado por cúpulas y por burocracias, nos está pintando cómo se deciden las cosas en México. No lo van a poder hacer porque fue tan escandaloso, tan ridículo, tan grotesco la propuesta, que no lo van a poder hacer. Pero sí nos deja ver cómo están pensando los líderes políticos. Antes de chiquitos, de qué tamaño tan pequeño son. Antes de que surgiera esta posibilidad, se había manejado en varias columnas políticas la versión de que también empresarios, junto con Felipe Calderón, le habrían preguntado al dirigente del PRI, Humberto Moreira, sobre la posibilidad de cancelar las elecciones y poner un interinato de 3 años y medio, que de todas maneras es lo que va a durar. Pero decir, mejor cancelar las elecciones dado que no hay condiciones para celebrar elecciones, publicidad, propaganda por el crimen organizado. Y que parece ser que Moreira dijo, pues no, eso sí ya, a final de cuentas manda una pésima señal en el sentido de que se está perdiendo la gobernabilidad. Pero eso se manejó en columnas y a final de cuentas, pero luego sale esto que de alguna forma confirma que sí hay esa mentalidad, pues entonces nada más un candidato para que no haya tampoco esa campaña, para reducir riesgos, porque desde luego que están pensando. Ahora, los promotores la semana pasada de esto le daban la vuelta al problema del crimen organizado y la violencia, decían, no, es que hay que darle una tregua a Michoacán, hemos tenido muchos problemas, no es precisamente la cuestión del crimen, por supuesto que es eso, y por eso, independientemente que ya no salió probablemente esta propuesta, ¿no? Zambrano ya dijo el PRD no va, por lo tanto ya no habrá un solo candidato único, pero lo que refleja efectivamente es, pues entre otras cosas lo que se me ocurre es, ¿en dónde empezaron los operativos de Felipe Calderón en Michoacán? En Michoacán. ¿Y dónde están ahorita planteando, o pensando siquiera, o proponiendo suspender elecciones o irse con un candidato único ante la falta de condiciones para llevar a cabo una elección a plenitud? Bueno, pues entonces eso debe llevar a reflexionar, debería también llevar a reflexionar al propio Calderón, en el sentido de que, oye, si este es el éxito de tu estrategia, que donde empezaste ahora no hay condiciones para llevar a cabo una elección porque es sumamente peligroso, pues entonces ya reconoce que tu estrategia no era por ese lado, porque si a cambio de los supuestos triunfos que constantemente nos dicen de que cuántos decomisos, se está perdiendo la gobernabilidad a ese grado, pues entonces eso puede ocurrir a nivel nacional y desde luego en muchos otros estados. Esa forma que está bien, como el rey Pirro, ¿no? Después de enfrentarse a sus enemigos y derrotarlos, digo, con otra victoria como esta y quedó liquidado. Así que hay algo de pírrico en eso. ¿Quién fue? Fue Schumpeter, si mal no recuerdo, Joseph, el economista metido a politólogo austriaco. Que se va a ganar, ¿no? Que señala que la esencia de la democracia no es que cualquiera pueda ser presidente o pueda ser electo, que hay masas y élites, ni modo, y que así va a ser siempre. Entonces,
por lo menos la democracia es que a las masas, las élites, les consigan por lo menos dos opciones o más partidos y dos o más proyectos, y que ellas sí tengan el derecho, ya de por sí están amolados, bueno, por lo menos el derecho a decidir cuál de los proyectos que las élites han formulado es el que ellos van a apoyar. En este caso, la propuesta formal que ya se desvaneció era ni eso. Es decir, vamos a quitarle, y la de Schumpeter es la definición de democracia más mínima, ¿no es así? Bueno, pues hasta esa querían quitarla. Dos o más opciones o 37 cargos, ¿no? Por ejemplo, podría, el punto anterior. Podría ser, pero y tres esto carros. que dice, y 3 coches. Esto que tú dices de lo de las elecciones en Michoacán, ya ahí fue el primer operativo. Cuando tiendo a creerles a los empresarios michoacanos que plantearon que no era por las condiciones electorales, es que voltemos a ver Chihuahua. En Chihuahua, que es el estado con mayores índices de criminalidad, hubo elecciones, transitaron las elecciones, además se eligió a un gobierno del mismo partido, refrendaron los ciudadanos. Y esto de los operativos, yo creo que de repente sí hay algunas cosas que nos pueden empezar a alegrar la vida con todo el tiempo que ha pasado después. Sí se pasó, parece que ya se comprobaron las estadísticas que dio a conocer el gobierno federal de pasar en Ciudad Juárez de 11 homicidios diarios, que es terrible, a 4, que es terrible también, pero es de 11 a 4, ¿no? Y ahí también fue uno de los primeros... ¿no? ¿Era en el último trimestre eso? En el último trimestre, sí. No, ni siquiera en el último trimestre, en el último mes. Sí, bajó de 11 a 4 y se dieron las elecciones y tuvimos... se va teniendo ahí una mejora, tampoco es... Habíamos dicho que no íbamos a hablar bien de nada, pero alguna cosa buena. Sí, es cierto, aunque hay que reconocer lo que Chihuahua es básicamente ciudades, ¿no? Porque es un estado enorme, pero está muy... Ciudad Juárez. En cambio, Michoacán sí es mucho todavía rural, o zonas intermedias. Lo que está pasando en Apatzingán realmente es notable. ¿Cómo es posible que hasta un helicóptero les hayan bajado ya la Policía Federal? Quiere decir que sí hay ahí un estado de violencia particularmente agudo, pero cambiar las 180 grados las cosas... Pero estas reglas... Y a través de eso. A las que o estas propuestas a las que están llegando... son tan grotescas que decían, bueno, pues Michoacán está mal y hay una situación terrible de violencia y la familia y todo lo que ustedes quieran, pero está peor Tamaulipas y está peor Chihuahua, ¿no? En Tamaulipas le mataron al candidato a gobernador, que ya era casi gobernador, porque tenía una ventaja descomunal como la que ahora tiene Erubiel, ¿no? Y así, pues eso estaba programando para que, bueno, se suspenden en Michoacán, después se suspenden en otros estados y después se suspende la presidencial. Pues porque tampoco va a haber condiciones. Digo, imagínense a qué ridícula posición, claro, exagerando, llevando al absurdo las cosas, pueden llevar este tipo de propuestas que no están bien pensadas. Y que al día siguiente de proponerlas las cancelan. Lo que ha habido en los estados donde ha habido violencia. Ya nos vamos. Sí. Ya, nos tenemos que ir. Tenemos todavía mucho que decir, pero el tiempo nos lo impide. No se nos vaya. Bien, pues en este último bloque no se vaya porque tenemos un encuentro de un monopolio contra un duopolio. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes decidió negarle a Telmex la posibilidad de dar los servicios de televisión usando sus redes, con lo cual se está dando por el gobierno, la Secretaría de Comunicaciones, un apoyo al duopolio televisivo, que no quiere tener competidores de ese tamaño. Algún competidorcillo chiquito sí, pero de ese tamaño no, porque sabe que ahí el mercado se le va a dividir y ellos tienen alrededor del 90% del mercado, el duopolio de la televisión. En cuanto a facturación me refiero, probablemente en videntes pueda no ser tanto, pero en facturación, que es lo importante. Entonces le están negando a Telmex. Y hay verdaderamente una injusticia que va a recurrirla con sus abogados. Tiene abogados buenísimos el señor Slim
Y yo creo que van a acabar teniendo por la vía jurisdiccional, pero por lo pronto el gobierno ha mostrado una preferencia, que no es la única ni la primera preferencia para favorecer al duopolio de televisión azteca con Televisa, para decirlo claramente, sino que ahí está la ley Televisa, que fue una compra de diputados o una cooptación de alguna manera. Por eso sí no se la carga el gobierno, pero fueron lo hicieron los en la diputados madrugada de todos los día. partidos. Sí, es que el duopolio está yendo a todos los poderes cuando estos tienen que ejercerse, pero ahora está planteada como en el gobierno, el ejecutivo. Y esto es lo que hay que señalar, que está muy mal, porque todo esto no nos permite la competencia. Y donde los ciudadanos podemos ganar un poco o mucho es en que haya competidores que aumenten la calidad de las difusiones, que es pésima la que da el duopolio, que aumenten la condición cultural de liberación, de dignidad de las personas a las cuales se les transmiten telenovelas de basura que tienen un alto rating, o noticieros de basura que tienen también un alto rating, porque son amarillistas, porque son escandalosos, pero no hablan de las cosas verdaderamente importantes que están ocurriendo en el país. Entonces estamos ante un problema serio. Yo creo que se va a poder resolver por la vía jurisdiccional si los abogados argumentan bien, como creo que lo van a hacer, de que esta decisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue equivocada y no cumple con ciertos requisitos de fundamentación. ¿Qué tal? Lo ideal sería que no le dieran a Slim ya más, tiene muchísimo. El personaje además no creo que cuente con la simpatía de los mexicanos, porque somos víctimas de Slim. Entonces aquí el gobierno sí tiene una cierta base de apoyo. A la hora de negárselo, no va la sociedad mexicana a decir, Dios santo, ¿cómo es que hicieron otra injusticia más? Porque las tarifas que cobra Teléfonos de México no lo hacen particularmente simpático al personaje, y darle un poco más, ya tener, y para el 2012 tener su televisión, aunque no sea abierta, para entrarle también a la influencia política, sería de lo más saludable dárselo a alguien que no sea Slim, a alguien distinto, abrirlo, dar otras concesiones, tener otras televisoras y abrir más la telefonía, pero a ninguno de los dos, porque aquí no creo que ganemos gran cosa con que uno de los dos grupos le dé un golpe al otro. Yo creo que para nosotros como mexicanos, pues tan malo el Pinto como el Colorado. De eso no se trata de que haya más, no nada más el Pinto y el Colorado, sino que haya de todos los colores puestos en la mesa. Estoy de acuerdo, pero si ya que hablábamos en política de terrenos parejos, creo que eso es lo que estaba diciendo Francisco José, sí, entonces seamos parejos y abramos la televisión abierta y cerrada y abramos también la telefonía, porque Paoli decía, con la competencia vamos a ganar, y aquí se judicializan las cosas. Bueno, ya se ha logrado a través precisamente de judicializar esto, que Telmex esté obligado a bajar la interconexión a 39 centavos. Claro. Yo les pregunto a ustedes, pasó de 98 a 39, ¿alguno de ustedes le bajó lo que paga por sus servicios telefónicos en otras compañías? Nada. Aquí el problema yo empecé en a hablar país, más, entonces no, es que en este país el problema es que en efecto de repente hay unos intentos timidones, ¿sí?, de fomentar la competencia, pero luego las ganancias que tendrían que llevarse los consumidores se las quedan finalmente las compañías a las que les bajaron las tarifas de interconexión. Ya me lo explicaban, que no se las pasan a los consumidores porque como esto no es definitivo, todavía puede haber más juicios, eventualmente tendrían que regresar ese dinero si ganara la otra compañía, o sea, Telmex. Entonces, bueno, por lo pronto nadie vemos ningún beneficio de la competencia. Yo sé, a mí también me parece preocupante de que una sola persona, en este caso el ingeniero Slim, concentre, ¿sí?, 7 u 8 puntos del PIB, ya no sé en qué vamos, sí, tendríamos que abrir. Pero yo no entiendo por qué en este país que tanto también admiramos y hablamos del capitalismo norteamericano, ahí se partieron las telecomunicaciones, incluidas la televisión, la telefonía. No voy a decir
que la celular y el internet, porque en esa época, cuando se pasa la ley en los 70s, pues no existían todavía estas nuevas tecnologías. Pero sí, abrámosla todos, porque además ahora nos van a dar a tole con el dedo, porque nos van a decir con que abra una nueva televisora ya hay competencia. Eso no va a comenzar ni siquiera a resolver el problema económico y político que representa los monopolios en telecomunicaciones, sea televisión, audio, voz, datos y video. Esta decisión se ha manejado por varios analistas y opinadores en sentido de que el gobierno pues está viendo quedar bien con Televisa una vez más, desde luego, porque pues ahí viene la elección y contar con el apoyo de la televisión, como ocurrió cuando la ley Televisa también es fundamental, y Slim pues tiene mucho poder económico, el más rico del mundo, pero la influencia política de los medios es imponente, más que la cuestión de la telefonía y demás. Y efectivamente la influencia política de Televisa llega a tal grado que es capaz Televisa de doblar por todos lados, de someter, de amenazar, de desarticular cualquier cosa que vaya en contra. Comprar, etcétera. Bueno, por eso a veces se habla incluso no solo de la telebancada, dice Leonardo Curcio, nuestro compañero, que es un telecongreso, porque de pronto todo el Congreso vota en favor de un lado o del otro. Y al respecto, entonces, también vemos cómo, a pesar de que se logró una ley electoral que atentaba contra los intereses de ese duopolio y de otras las radiodifusoras, etcétera, pero sobre todo del duopolio, cómo se ha ido desvirtuando. Entonces, en las últimas semanas tuvimos, bueno, por un lado, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exoneró a Enrique Peña Nieto por violar el artículo 134 constitucional, que impide que hagas anuncios con tu propia imagen, salvo que sea el informe, pero eso solamente en tu entidad que gobiernas, y esto salió a nivel nacional. Entonces el tribunal dijo, Peña Nieto, pues él no supo, él no es el responsable son las televisoras, y dijo, el IFE tiene que sancionar a las televisoras porque son ellas las responsables de que Peña Nieto saliera a nivel nacional y no a nivel estatal. Local. Y luego el IFE, a la hora de aplicar esa sanción, iba a venir ya una sanción, ese era el proyecto, quedan empatados, porque hay 6 consejeros, faltan los 3 que están innombrables hasta nueva fecha, no sabemos hasta cuándo, quedan empatados, y para desempatar, el presidente del IFE se inclina sobre los que estaban en favor de no aplicar la multa. ¿Por qué hizo eso? Yo no sé. Podía haber dicho, pues se quedó empatado y hasta que vengan los otros 3 consejeros, también como una forma de presionar al Congreso, decir, que aquí ya llevamos varios empates. Yo no me voy a mover porque si yo estoy convencido de que sí se tiene que aplicar una multa porque sí incurrieron en una infracción, independientemente de que Peña Nieto también lo hubiera incurrido, eran los dos. Y los dos quedaron exonerados. Y desde luego Televisa pues vuelve otra vez a burlarse y a pasar por arriba de la ley electoral con el visto bueno de las autoridades. Son las autoridades las que están desvirtuando todos los elementos que tenía, desde mi punto de vista, positivos. Hay muchos que no, pero estos, la ley electoral. Yo estoy de acuerdo con lo que planteaba Lorenzo en el sentido de que tiene que haber más jugadores que solo los monopolios y los duopolios. En principio estoy de acuerdo, y creo que una base democrática es que todos los que no tengan voz tengan acceso a distintos medios, a la radio, a la prensa, a la televisión, y el Estado propicie, fomente de distintas maneras, con políticas públicas, con créditos, etcétera, ¿verdad? Que esas voces de las comunidades indígenas, como dice la Constitución, que hasta hoy no se ha cumplido, el artículo 2 de la Constitución dice que administrarán medios de información masiva la Constitución, y hasta ahora no se ha dado. El Estado no tiene que cumplir con la Constitución, diría yo. Sí, es cierto lo que dice Lorenzo, hay que multiplicar a los que ofrecen información para no tener monopolios y duopolios que finalmente compiten. Pero también hay una posición que tiene un cierto realismo. Yo escuché hace pocos días a López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, en un programa de Carmen Aristegui, cuando Carmen le pregunta, ¿y usted qué haría? Y le dice López Obrador, yo les daría a Slim, al ingeniero Slim, televisoras. Sí, la televisora, y les daría a los de Televisa teléfonos. Ya, una Eso es lo que yo haría. Ocurrió. Porque hay ahí una
consideración de tipo realista, quiero interpretarlo. Es decir, para tener un negocio de este tipo no vale la pena solo tener voluntad. Yo creo que sí, que el Estado tendría que facilitar los recursos para que muchas voces pudieran entrar y expresarse en la televisión. Y otra, fortalecer la televisión pública. Esa, por los ejemplo. estados. A nosotros. Sí. Pero que no es posible montar esto si no se tienen los capitales que tienen Slim y los del duopolio. Es cierto, el Estado tendría que entrar y no estar solamente apoyando al duopolio, sino apoyar a la población en su conjunto para que pudiera tener medios de expresarse, ¿no? A un señor Saba, ¿no? Quería entrar a la televisión, que sí tenía el dinero, pero le hicieron campaña a los televisores. No, y había también Televisa le hizo una campaña brutal, y hubo también la idea de una asociación entre capital mexicano y capital extranjero, y también esa se echó para atrás. Entonces, ni Chana ni Juana, ¿sí? Ni fortalecen la televisión pública, ni se la dan al hombre más rico del mundo, ni se la dan a una asociación de capital público y privado, y nos quedamos ahora nosotros. El gobierno apoya a Televisa, y a la vez Televisa está apoyando al... ¿Será que al rato Televisa cambia? Bien, tenemos que despedirnos. No nos deje, la semana entrante estaremos con ustedes nuevamente. Lamentamos no continuar, es un tema muy interesante.